Es como complicado estar como siempre pensando en ser asertivos. Te cae así de un ramalazo la situación y dices tú: "Ah, se me olvidó que soy psicóloga". Personas que con la pareja se enojan y gritan y todo, pero con un cliente no, Ujú. con su jefe no. Entonces dices, ok, ok, ok. Entonces esto es selectivo. Tú seleccionas a quién te la avientas y a quién no. Entonces no puede ser una falla orgánica. Si fuera falla orgánica, pues tú arremetes contra el jefe, contra el cliente, contra tu esposa, contra tu hijo, contra todo el mundo. Te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. Nadie se salva, porque son cosas que pasan. Pero recuerda que las cosas pasan porque nada es para siempre. Así que te damos la bienvenida a este podcast con la doctora Selene Robledo y el doctor Rafael Aldave, experimentados psicoterapeutas y expertos en que les pasen cosas. Hola, hola, como ya me conoces, soy Selene Robledo. Estamos de vuelta aquí grabando nuestro tercer episodio, súper contentos. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, Selene, qué gusto verte. Pues yo también aquí desde Toluca, saludándolos a todos con muchísimo gusto aquí en este tercer episodio de Cosas que pasan. Y el día de hoy, Selene, vamos a hablar de cosas que pasan cuando uno no es asertivo. Uy, es un temazo bien Sí, interesante. ¿no? Muchísima gente se pregunta porque hay quienes ni siquiera entienden qué es la asertividad pues menos dicen, bueno, ¿y cómo soy asertivo si no sé qué es ser asertivo? Pero el día de hoy, más que hablar de asertividad, vamos a hablar de qué no es asertividad y eso nos va a ayudar a ir aclarando, ¿no? Entonces, pues son cosas que nos pasan cuando no somos asertivos. Y tú platícame la primera, ¿qué cosas pasan cuando no somos asertivos? Bueno, pues la primerísima que yo veo siempre es estropear la comunicación, Rafa. Ajá. Ujú. ¿Cómo has visto que le estropea? Bien, porque regularmente, ay, no, es que es como complicado estar como siempre pensando en ser asertivos, ¿no? De cómo decir las cosas, de qué manera. O sea, te cae así de un ramalazo la situación y dices tú: "Ah, se me olvidó que soy psicóloga". Y entonces el Chucky me sale de adentro, ¿no? Ajá. Y pierdo lo que es la asertividad, ¿no? ¿Sí? Entonces, es complicado porque nos alteramos y no todo el tiempo estamos pensando desde la perspectiva asertiva, ¿no? Cómo yo le tengo que contestar a este que me está agrediendo o que me está diciendo cosas y muchas veces, o sea, son cosas que son muy repetitivas, ¿no? Que Sí. son muy cotidianas o simplemente si estás con tu papá o con tu mamá o con tu jefe o con tu amigo, o sea, cómo tenemos que mantener la calma, ¿sí? Pero, pues, somos seres humanos y se nos calienta la cabeza y entonces aventamos, pues, lo que se nos ocurre porque nos llenamos de coraje y ya no fuiste asertivo, ¿no? O sea, Ujú. a mí me ha La, pasado, no sé a a la ti, gente Rafa. le cuesta entender qué es la asertividad, pero una cosa que tienen que entender es que la asertividad como tal es una herramienta de Ujú. comunicación efectiva. ¿Qué significa comunicación efectiva? Perdón, efectiva, que lo que yo te quiero decir te lo digo como yo lo tengo pensado y estructurado en mi mente y tú me lo entiendes de esa de esa misma manera. O sea, la idea te llega, mi idea te llega, la entiendes y eso ya es una comunicación efectiva, ¿no? Por Y eso te digo, Rafa, que estropeamos la comunicación. totalmente, pues al no ser Por asertivos, estamos perdiéndonos de una de las mejores herramientas que tenemos para comunicar, ¿no? pero, Y, Rafa, esto es nuevo, lo de la asertividad, si te das cuenta, ¿no? ajá, Porque que hemos estado como creciendo y evolucionando como seres humanos, pero antes, o sea, te decían tan, 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 y tú decías ton, 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 ajá. ton. Ahora, la ¿No? asertividad siempre ha existido, pero Ajá, no la conocíamos, no nos la enseñaban en la escuela, no nos la enseñaban en la casa, y de no, repente decíamos así como que esa vecina es bien especial. ¿Por qué? sí, Pues porque pues ella te dice las cosas como son, o si le pides prestado te dice que no, o mm, si no quiere ir a una fiesta te dice, no, yo no quiero ir a la fiesta. ¿No? ¿Y qué hacemos? Ahora sí que cosas que pasan cuando no somos asertivos, nos cuesta muchísimo trabajo decir que no. sí, Las sí, sí, personas que sí. no son asertivas
no saben decir que no. No Entonces, se, no se conectan con el otro, Rafa. O ajá, sea, cuando tú y yo tenemos una discusión, vamos a suponer, ¿no? O un tema a tratar, digo, nunca nos ha pasado ajá, que nos agarramos del chongar, ¿no? no. Nunca nos ha pasado, pues porque habemos personas que vamos trabajando en la asertividad durante nuestro caminar, generamos la conciencia para decir, oh, es más, te voy a poner un ejemplo, mis hijas me dicen, oye, ¿tú no te enojas? Y yo les digo, sí, pero ellas quieren pues echar pleito, pues, y yo ya eché mucho pleito hace mucho, ya me cansé. Ajá. Entonces, hoy en día, sí, es como si fuera un foco rojo que se me pone en la cabeza, ¿no? O un semáforo, vamos a suponer. Es como si fuera en el auto. ¡Chin! Y de repente me dicen algo y es como si se me pusiera el semáforo en rojo y me detengo. Y eso me permite ujú, pensar. Ajá. Y yo digo si le entro o no le entro. Pero la Ujú. verdad, o sea, el que nosotros veamos el semáforo en rojo nos va a permitir descansar ujú, y entonces esperar a que el semáforo se ponga en verde para seguir avanzando. Y ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta, o más bien yo me doy cuenta, Ujú. que necesito hacer una pausa y que necesito escuchar al otro para conectarme desde la empatía, se supone, ¿no? Porque pues la empatía, ya entendí algo sobre la empatía, desde mi perspectiva, desde mi análisis, dije yo, pues te lo dije la vez pasada, empatía. Y luego te dije, no, no creo tanto en la empatía porque no podemos estar como que en los zapatos del otro. Y dije yo, simpatía. Ajá. Entonces, en esta semana me di cuenta que también puede ser cercanía, Rafa. Ajá, no puedo ser empático porque no sé lo que sientes, soy simpático porque te escucho y estoy ahí, pero la cercanía es cuando nosotros ujú, podemos quizás entender al otro, cuando yo me acerco a ti. Entonces, quiere decir que desde la parte asertiva yo hago esta cercanía, ujú, no todo el tiempo, pero intento hacerlo, lo he aprendido. Hoy más que nunca soy más asertiva. Sí, No sé, no sé, para mí es muy importante conectar, dejar que el otro diga lo que tiene que decir. Sí, es cierto. No te voy a decir que yo soy perfecta, pero es importante que nosotros ayudemos, acompañemos, ujú, orientemos, simplemente desde la manera más fácil, más ligera, más auténtica para que tú me puedas entender y para que yo me pueda expresar y que lo que yo tengo aquí en mi cabeza, como el enojo, por ejemplo, podría decirte, ¿sabes qué, Rafa? Tú siempre quieres tener la razón, siempre. Y yo podría decirte, Rafa, yo a veces siento que siempre me quieres mostrar como tu razón de las cosas porque yo creo que así las ves tú y me parece bien, pero yo entiendo que tú tienes una mirada de las cosas diferente a la que yo tengo y creo que los dos podemos tener razón. ¿Qué diferencia, no? sí, y complementar esa razón. Algo que veo, Selene, es que hablabas de este semáforo, de este alto, este rojo, y creo que tú tienes como este buen control de impulsos. Mucha gente no lo tiene. Incluso a nivel orgánico, una falla en el lóbulo prefrontal puede hacer que no tengamos un buen control de impulsos y entonces caer en el pleito. Y una cosa que pasa cuando no somos asertivos es que peleamos más de lo que discutimos, porque discutir no es pelear. Nosotros podemos discutir una buena película, un buen libro o qué vamos a comer, pero normalmente comenzamos a discutir y terminamos peleando. Entonces, hay gente que te digo, a nivel orgánico tiene fallas en el control de impulsos. Y también hay personas que se dan inconscientemente este permiso de Ujú, pelear, de enojarse. Yo lo veo mucho en la terapia de pareja,
personas que con la pareja se enojan y gritan y todo, pero con un cliente no, Ujú. con su jefe no. Entonces dices, ok, ok, ok. Entonces esto es selectivo. Tú seleccionas a quién te la avientas y a quién no. Entonces no puede ser una falla orgánica. Si fuera falla orgánica, pues tú arremetes contra el jefe, contra el cliente, contra tu esposa, contra tu hijo, contra todo el mundo. Entonces, aquí este es un muy buen ejercicio porque mira, las personas que se dan este permiso de pelear y de enojarse, si empiezan a ver este ejemplo, esta visualización de un alto en donde, a ver, me siento muy enojado, mejor me freno un momento como si fuera el semáforo, respiro profundamente, como decían los comerciales viejísimos, cuenta hasta 10, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí bajas el enojo, bajas la impulsividad, ya estás pensando en qué respuesta dar. Esto puede ayudar a tener una mejor comunicación, que ojalá y fuera asertiva, y Ujú. entonces, vamos a empezar a generar pequeños cambios que van a causar grandes resultados, ¿no? Pero sí la gente, incluso las personas que tienen falla orgánica, pueden empezar poquito a poquito a Claro. practicar estas pausas, a tratar de meter un filtro entre el sentimiento y la acción, ¿no? De estoy enojado y golpeo, o estoy enojado y digo la grosería. Tómate un segundo, un microsegundo antes de, y ese se me hace muy buen ejemplo, ¿no? Y fíjate, Rafa, que, por ejemplo, pues en la vida nos vamos a encontrar con muchas personas que están pasando por momentos y situaciones, ¿no? Y muchas veces podemos decir, esta gente no es nada asertiva, no tiene inteligencia emocional, o sea, Mm, y logran tocar este botón, ajá, y cuando te tocan, bueno, en lo personal que a mí me tocan, porque la semana pasada tuve Dios mío, en mi vida, un evento que dije yo, no puede ser, me daban ganas no sé, sentía que era como el exorcista, yo, me daba la vuelta en la cabeza. Y estaba un hermano mío ahí y le dije, ¡ah! Y hace mi hermano, tranquilo, tranquila. Y entonces ya no, me acordé del semáforo en rojo. Y respiré, respiré. Entonces, obviamente que es complicado organizar en tu cabeza las ideas de la asertividad. sí, Y nosotros, tú y yo, por ejemplo, ¿cómo yo puedo perder la cabeza? No puedo perder la cabeza porque entonces me van a decir, ir a la psicóloga, se prendió ah, el sí. Chucky. Entonces, es que es literal, o sea, desde el momento, bueno, en lo personal, desde el momento en que yo decidí ser psicóloga, atender personas, necesitaba, hay que sí, cambiar totalmente la estructura de mi mente y decir, Ujú. yo no puedo ser ya esa persona porque ya Hay no puede ser permisos esa que ya persona. no nos podemos dar, ¿no? No, ya no se puede. Entonces, es complicado. Podemos sacar nuestra molestia, nuestro enojo, ajá, desde la asertividad. Tuve ese tema y me decía mi hermano, habla con esa persona. No tengo nada que hablar con ella, le dije. Fíjate, ¿no? Ujú. Me pareció algo muy asertivo, pero es que no, porque yo en este momento estoy enojada. Sí. Soy una persona que voy a dejar que se pasen las cosas, pero yo no tengo nada que hablar con ella en este momento. Entonces, él se quedó muy tranquilo. Ujú, Sí, pero yo sí estaba molesta, ¿no? Entonces, es complicado generar eso, generar ese alto, ese semáforo en rojo en nuestra vida, ¿no? Porque andamos caminando todo el día, andamos trabajando, andamos haciendo cosas. Tú el otro día lo dijiste, que le empezaste a pitar mi jefa. de adelante, ¿no? O sea, y como ella te dijo, y eso que eres psicólogo, ¿no? Ujú, Entonces, imagínate las personas que no son psicólogos. sí. Oye, y ahorita dijiste también algo muy importante. No tengo nada que hablar con ella, por lo menos en este momento. Una de las cosas que pasan cuando no somos asertivos y que nos crean más problemas es cuando no hablamos las cosas, nos quedamos callados por no hacer olas, por no generar conflicto, por no generar una pelea. Y eso a veces crea más peleas, más conflictos y una baja calidad de vida.
Aquí yo entiendo que tal vez es una situación en donde dices, no, 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 espérate, yo prefiero hablar con esta persona mañana o otro día. O si no hablo con ella no pasa nada porque es una persona que veo una vez cada 3 años, ¿no? Y a Sí, lo mejor ahí no pasa nada. Pero a veces son situaciones de pareja, son situaciones familiares o son situaciones vecinales donde decimos, es que si no lo hablo, termina habiendo más conflicto. Entonces viene esta conducta péndulo de la asertividad, le llaman conducta péndulo, porque piénsenlo de esta manera, es como una regla, la regla que nos enseñaron en el kinder de los números positivos y negativos, ¿no? Y una ranita brincaba. La sí. ranita está en el centro y esa es la asertividad. Y cuando brincas al lado de los números positivos es la agresividad. Y cuando brincas del lado de los números negativos es la pasividad. Entonces, ser pasivo y ser agresivo no es ser asertivo. La asertividad va a ser ese punto medio entre la pasividad y la agresividad. O sea, ni me quedo callado por no hacer olas, ni agredo. O sea, ni hago algo, ni dejo de hacer algo para causar un daño al otro. Entonces, cuando yo soy asertivo, hablo las cosas como las estoy pensando, pero sin agredir, y obviamente al hablarlas, pues ya no me estoy quedando callado. Pero es un poquito diferente a lo que decía Selena, porque puede ser un caso en donde dices, "Puta, si no lo hablo, a lo mejor no hay ninguna consecuencia". Pero sí sucede, y esto lo he visto mucho en terapia, que muchas personas se quedan calladas que dicen, mira, para no pelear, para no tener conflicto, mejor me callé. Ok, ok. No tuviste una pelea en ese momento, pero tienes un conflicto que ya duró un año, que ya duró 10 años. Una bomba atómica que traes ahí, ¿no? Claro. Y Es que una en bomba cualquier atómica. momento, ¡pum! O que en No, no, cualquier momento está, y estalle, y estalle, y estalle, y no lo es, arreglas. es que Rafa, yo te voy a decir algo. En eso que tú dices, ¿no? En estas cosas que pasan, Mm, nos pasan a todos, ¿no? Eh, existe ese silencio, ¿no? Sepulcral, porque te entierras. Ah, ajá. Pero también existe miedo. Ujú. sí, Mucho miedo. sí, ¿Por qué? Porque si tú eres un empleado y tu jefe no es nada asertivo y tú quieres decirle, oye, ya te pasaste, o sea, no me dejas respirar, quieres que yo lo haga todo, cuando lo hago no me validas, bla, 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 ¿sí? Dices, ¿me va a correr o no? sí, La totalmente. mayoría de las personas tenemos miedo a decir las cosas. Ajá, ¿ok? Entonces guarda silencio. Y ahí te quedas, generaste resentimiento, generaste una tristeza profunda, una devaluación o disminución de tu ser humano, también generaste una desesperanza porque pues el control lo tiene el otro, ¿ok? Claro, y Bien, nunca van a cambiar entonces, las cosas. en la cuestión de lo laboral, pero Mm, si es tu esposo o tu novio o tu mamá, papá o tu hermano, pues son detonantes, porque hay confianza, ¿ok? ujú. Ujú. Y los detonantes pueden ser muchos, bueno, dice así como que los dos dedos, no pueden ser muchos. Uno de los detonantes, ajá, ¿cuántos adolescentes con padres rígidos, ajá, están pensando en suicidarse, por ejemplo? Y no es el tema el suicidio, pero empiezan a enfermarse, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay un silencio, es como te digo, se están enterrando, ¿ok? Y el otro es, como hay confianza, hay que sí que, como, pues no sé cómo decirte, a bofetadas a todo mundo, ¿no? Porque Sí, hay claro. confianza, porque me vas a aguantar, porque soy tu hijo, porque soy tu hermano, porque soy tu padre y me vas a aguantar. Entonces, muchas de las ocasiones, nosotros como familias integradas venimos molestas de la calle. Sí. Ujú. Y nos desquitamos con nuestros hijos, con nuestra pareja, etcétera, etcétera. Oye, y ahorita que dices esto me acordé, yo trabajé muchos años con jóvenes con conflicto con la ley, así le llaman, ¿no? Están metidas en un problemón legal, ya sea dentro o fuera de la cárcel, pero el nombre adecuado es en conflicto con la ley. Y esto lo vemos mucho, esto que estás diciendo, o sea, si en la casa no hay un control, no hay un límite por parte de los padres, ese límite lo van a encontrar en la calle, ya sea
no sé, cualquier persona en la calle, o si no, un policía. Y si no es el policía, va a ser el juez, y si no es el juez, va a ser en el hospital, y si no, va a ser en el panteón. Pero en algún momento van a encontrar un límite. De todos esos límites que mencioné, yo prefiero el de la casa, ¿no? Y muchas veces los papás también no entienden y dicen, claro, mejor le pongo el límite yo aquí en la casa antes de que se lo tenga que poner alguien en la calle, como un vecino, un taxista o algo así, o un policía o un juez o, no sé, dentro de la cárcel o en el hospital o en el panteón, ¿no? Y todo esto, pues tiene esta base en la asertividad, porque tú dices, bueno, ¿cómo le pongo límites a mi hijo? Pues ya sé, gritándole, pegándole, unos buenos cinturonazos, unos buenos fuetazos y con eso. No es cierto. Violencia genera violencia, ¿no? Entonces, si yo le pego a mi hijo y mi hijo no tiene límites y es medio cabrón, pues entonces nos vamos a meter en una escalada simétrica de violencia hasta que ¡puf!, todo esto explote. Entonces, si soy asertivo y tengo un estilo de crianza tal vez democrático, va a ser más fácil que mis hijos me entiendan, pues que si siguen así van a tener problemas y que mejor nos vamos organizando todos para tener una vida mejor, ¿no? Pero Ujú. como, Oye, Rafa, sí, dime. sí, entiendo, perdón. Entiendo que hoy en día y en la actualidad, pues nos están enseñando a comunicarnos de manera diferente. Ya el que no se quiere comunicar eh, bien o asertivamente, podríamos decirlo, es porque no quiere, o Ujú, porque no pide ayuda, o porque simplemente se escuda. No, es que así soy yo, y yo por eso te tengo que aguantar, ¿no? Porque hay gente muy pesada, sí. muy cuadrada, ajá, ¿sí? Uno puede ser una persona mm, pensante en la vida, ajá. No me puedes venir a decir ahorita a estas alturas de la vida que porque tu papá es así, tu mamá es así, espérate tantito. O sea, no todo es una mala noticia, porque entonces fuera una mala noticia hasta el último día de mi existencia, cuando podemos resignificar. O sea, a mí nadie me enseñó la asertividad. Yo fui en busca de la asertividad y todos los Sí. días estoy en busca de la asertividad y quiero que las personas que están a mi lado, sí, seamos asertivos, porque ahí es cuando yo dejo de ser yo para unirme en un nosotros. ¿Sí me explico? Porque regularmente el que no es asertivo o no quiere ser asertivo, pues no está cercano a ti, ¿ok? No Ujú. quiere tener esa cercanía, ¿no? O esa empatía o esa simpatía. Entonces es complicado, es difícil, pero eso sí te voy a decir, Rafa. No podemos darnos ese permiso de guardar silencio. ¿Por qué? Porque se pone peor la cosa, lo acabas de mencionar tú. Necesitamos, ¿verdad? Dejar el miedo, Ujú. ¿m? Animarnos con algo sencillo, pero hacerlo. Guardar silencio muy profundamente, ajá, conectarte contigo. Sé que estoy pidiendo muchísimo, pero es un ejercicio que tú vas a realizar en tu casa, ¿sí? Quizás en tu trabajo, en tu familia, pero no podemos nosotros no nos podemos comunicar con el otro, si no nos podemos comunicar con nosotros, porque si yo no sé lo que quiero, si yo no sé cómo pienso, si yo no puedo tener un autocontrol, entonces no voy a pensar bien allá afuera, no me voy a comunicar bien allá afuera y voy a andar golpeando a todo mundo de manera verbal y quizás de manera física también, ¿no? Entonces, en ese sentido es como yo te digo, Rafa, necesitamos invitar a todas estas personas que nos escuchan a generar, ajá, esa conciencia, ese trabajo personal, porque es un trabajo personal, es algo que tú decides, Ujú. ¿sí? Es algo que tú decides. Cambia tu estilo de pensamiento, cambia todo tu entorno, cambian tus hijos, cambia tu papá, cambia tu mamá, metemos el respeto, metemos los límites, cambia tu vida completamente, ¿sí? Hay personas que ciertamente pues no entienden y quizás nos vamos a enganchar, ajá, pero si podemos pedir una disculpa, está bien. Muchas veces el contacto cero es bueno, es lo mejor, ¿sí? Como yo que lo dije, no, yo no tengo nada que hablar con ella. Yo estoy Ujú. poniendo ahí contacto cero por este momento.
¿Por qué? Porque yo no estoy preparada para ser asertiva contigo. ¿Me explico? Pero ese es un freno de mano que yo me pongo. ¿Estás de acuerdo? Claro, porque el contacto cero es un límite. Y también hay que recordar, la asertividad es una súper herramienta para poner límites. ¿No? Y además, cuando nosotros no somos asertivos, nosotros somos más propensos a el abuso o a rodearnos de abusadores, porque los abusadores están precisamente buscando gente que no sepa poner límites, gente que no comunique sus necesidades. Y también cuando nosotros no somos asertivos, como justo como lo estabas diciendo ahorita, nosotros no tenemos claro ni lo que queremos, ni lo que necesitamos, y a veces ni lo que pensamos. No tenemos esa claridad, no tenemos esa conciencia. Y esto también hay que recordar, que el no tener una conciencia clara de quiénes somos y qué queremos y qué necesitamos es un reflejo de una baja autoestima. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esta conciencia de nosotros mismos, esta claridad, y también empezamos a hablarlo y empezamos a poner límites, todo esto es una bola de nieve que empieza a crecer y empieza a aumentar nuestra autoestima. Todo este valor que nos damos. Tú decías hace rato, en el ejemplo contrario, nos disminuimos, nos desvalorizamos. Pues es el efecto contrario cuando sí lo empezamos a hacer. Nuestra autoestima se empieza a fortalecer, empieza a salir a flote y de repente, como lo dijiste, vemos la vida de diferente manera. Claro. Porque no es lo mismo estar viendo la vida debajo del agua que por encima del nivel del agua. Oye, Rafa, yo con eso que estás diciendo, solo me viene la idea, yo no era una persona asertiva, no lo era. Yo me quedaba callada y acumulaba. ¿Sabes cómo se me figura esto? Haz de cuenta que es como un librito, ¿no? Ya Ujú, sabes que bueno, a nosotros, bueno, a mí me tocó, no sé, quizás los muchachos bueno, sí, sí se ha dado el caso porque ahora con los del fútbol, que les dan los libritos para poner estampitas, Ah, los ¿no? álbumes. Sí, esos, los álbumes, ajá, Sí, y que salen los jugadores, y que salió el Ronaldo, y que salió el Messi, y sí. ahí andan los plebes, ¿no? Poniendo las estampitas porque lo que quieren es llenar el álbum, porque lo quieren canjear. ¿Estás de acuerdo? Ah, Sí. bueno, A mí los también me seres tocó. humanos, los seres humanos somos igualitos, o sea, digo, las personas que no tenemos ese aprendizaje o no ejercitamos la asertividad, ujú, eh, nos lleva a generar ese rencor, ese resentimiento. Entonces, por ejemplo, Rafa, tú me hiciste esto, ajá, a pegar la estampita, otra vez. Rafa, me volviste a hacer esto, otra vez, pego la estampita. Y así me voy, Rafa, con cada ser humano pegando estampitas porque mi silencio y mi baja autoestima o mi autopercepción pobre no me permite, ¿verdad? No me permite conectarme contigo de manera asertiva y poderte decir, oye, ¿me estás lastimando? Ujú. ¿Qué me lastimas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me lastimas? Me duele el alma cada vez que me dices eso. ¿Sí me explico? Y No esto hay, que dices es muy asertivo. O sea, si tú realmente le puedes preguntar a alguien, oye, ¿por qué me lastimas? Muy poca gente hace esta pregunta, ¿eh? La gente, como dices, se queda callada y van guardando este rencor, van guardando este enojo. Antes había un trastorno que era el trastorno pasivo-agresivo. Ya lo quitaron como trastorno, pero la agresión pasiva sigue estando ahí. Como el chiste del claro. burro, ¿no? De ya me hiciste una, ya me hiciste dos, ya me hiciste tres, ¡pum! Te mato, ¿no? Y la esposa le reclamaba, ¿por qué mataste al burro? ¡Ey! Llevas una, ¿no? Entonces, hay que entender cómo hay mucha gente que va guardando este rencor y ya sea que vaya siendo pasivo-agresiva o llegue el momento en el que se le llena el buche de piedritas y da este brinco a volverse muy agresiva. Y yo creo que estas personas adultas, como dices, es que de niños no nos enseñaron a ser asertivos. Estas personas adultas que van por el mundo sin ser empáticas, sin ser simpáticas, que no les interesa la cercanía contigo y lo único que quieren es pasarte por encima, son estas personas, muchas, no puedo hablar de todos, pero son estas personas que de niños o de jóvenes sufrieron mucho abuso, no se supieron defender y dicen, ahora ya estoy grande, ahora soy poderoso porque tengo un poder que no tenía antes
y lo voy a utilizar para lograr mi beneficio y no me importan los demás. ¿Por qué? Porque ya sufrí mucho. Entonces es una cuestión desequilibrada. Una persona asertiva es más equilibrada. Es como que, mira, yo no voy a abusar de ti, pero tampoco voy a permitir que tú abuses de mí. Y ese es el resultado también de la asertividad. Fíjate, ahorita que estás diciendo eso, comentaste sobre el trastorno que era pasivo-agresivo, que seguimos siendo, ay, es pasivo-agresivo. Y me vino algo que aquí anoté, ¿no? Eh, Cuando tú no eres asertivo y eres una persona que está reproduciendo el maltrato o el bullying, ajá, a mí me maltrataron, abusaron de mí, nunca pude expresarme, siempre guarda silencio, cállate, o sea, un trato indigno, podríamos decirlo en ese Sí. sentido, ¿no? Y yo, ¿verdad? Generé un trastorno, ¿no? En este sentido, ¿no? Y, y, y puede convertirse en una patología el que yo, ajá, nunca quiera ser asertivo y solo quiera estar dañando a los demás por el daño que a mí me generaron y que nunca quise o no pude generar conciencia. Entonces yo no me puedo permitir ser asertivo, porque si yo me permito ser asertivo, van a volver a abusar de mí. Claro. ¿Sí me explico? Entonces ahí ya podemos decir, ajá, que una persona que no puede, ajá, que ni siquiera lo intenta, existen muchas cosas por las cuales esa persona no puede, nunca va a ser, ¿me entiendes? Porque no tiene nada que ver con la edad, porque las personas a veces podemos decir, no, es que está joven, o es que le falta madurar, o es que no, no es cierto, porque yo me he encontrado con jóvenes sumamente asertivos, sumamente maduros, con gente adulta, que jamás ha sido asertiva, que Ujú. son evasivos completamente. Ajá. Y que hay algo que a mí me llama mucho la atención. Me cuesta mucho a mí. Ajá. Y no es una cuestión de señalamiento hacia la persona. Por eso estamos aquí, Rafa, porque necesitamos dejar el miedo, la cobardía. ¿Sí? O sea, ¿tienes miedo que no te acepten por decir que no estás de acuerdo? Sí. Miedo al rechazo. Miedo al rechazo y miedo al abandono, ¿no? Mucha gente no dice lo que quiere, no dice lo que piensa, no pone límites porque pues, los van a rechazar, ya no los van a querer, ya no los van a invitar, ya no los van a aceptar. Ujú. Sí. A mí me puede mucho que algunas veces seamos tan cobardes, porque lo somos. Ajá. Pero cuando tú piensas, y esto me vino a acordarme de algo, yo me acuerdo que cuando trabajaba en CEPI, y no tiene a lo mejor nada que ver, pero tuve un jefe que era acosador. ¿No? Ujú. Entonces, tenía mucho miedo que me corriera del trabajo, Sí. mucho, mucho miedo. Entonces recuerdo que el señor, ya grande, estaba comiéndose como, ¿qué sería? Como una natilla. Para los que no sepan qué es una natilla, es como un dulce, como aguadito. Como parecido a un flan, ¿no? Y sí, sí, ajá. Parecido. Entonces el hombre, agarró con la cuchara y se la metió a la boca. Agarró con la cuchara y me quiso meter a mí en la boca de su natilla. Y le dije, no, no quiero. Abre la boca, me dijo. No, no quiero, le dije. Y me dijo, abre la boca. Entonces inmediatamente pensé, si no abro la boca y me como la natilla que él me está ofreciendo, me va a correr. Y abrí la boca. Ujú. Y puso la natilla, ¿no? Entonces, pues yo me sentí muy mal, muy, muy mal porque por miedo me quedé callada. Hubo una segunda ocasión, pero para eso yo lo platiqué con una terapeuta Ujú. y me dijo la terapeuta, a ver, Selene, me dice, ¿y si te corre qué? Te va a correr de ahí, de ese lugar donde tú estás, pero no te puede quitar la plaza. Ah, caray, cuando me dijo eso, pues mi mente se abrió y me empoderé, dejé de tener miedo y fui valiente. En la segunda vez que me la aplicó, entonces ahí fue cuando yo le dije, fíjate que no.
Y si tú me vuelves a hacer algo así, voy a ir y te voy a acusar porque tú estás haciendo algo que no debes. Me estás Sí. faltando al respeto, estás brincando mi intimidad. Ajá. Yo vengo a trabajar, no vengo a jugar aquí, ni a cosas que tú estés pensando o imaginando, ¿no? En ese sentido, pues yo le dije, quizás a lo mejor no sabía tanto el tema de la asertividad, pero pude hacerlo de la manera que se me ocurrió. Pero nunca fui grosera ni nada, simplemente me di la vuelta y me fui. Pero Mm, eso me liberó. Y muchas personas no pueden hacer eso, no quieren hacer eso, y entonces estamos permitiendo el abuso. Y entonces sí. esto nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque necesitamos empoderarnos, necesitamos dejar ese miedo que consume, ujú, que te disminuye. No porque el otro tenga un poquito más de poder, pudiéramos decirlo así, se subió a un ladrillo, se atarantó, se mareó y allá anda haciendo daño. No podemos permitirle ese tipo de abusos a las personas, no podemos, no negociemos eso. Desde esa perspectiva yo lo veo y muchas cosas que pudiera contarte, ¿no? Pero sí, a mí me llama mucho la atención que nosotros permitamos seguir en el yo me agacho, en el sí, hazme lo que quieras, ajá, y te sigo dando el poder. No pasa nada. Creo que cuando tú hagas el intento, hagas la prueba de detener a esa persona y de decirle, ¿qué te pasa? ¿Me estás lastimando? ¿Qué te pasa? ¿Ya no quieres que trabaje contigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que buscas de mí? ¿Qué te pasa? Ajá, simplemente eso. Creo que cuando lo hagas, vas a sentir lo que hoy yo siento cuando soy asertiva y cuando digo las cosas y cuando hoy en día yo no tengo miedo. O sea, siento un poder, pero no es un poder que haga daño, es un poder de mi persona, de decir, de salir esa parte del miedo que yo ya no tengo. Ujú. Y esto que platicas es muy común, digo, no, no lo que te pasa a ti, pero sí es muy común la falta de asertividad en los trabajos, el abuso, ¿no? Todos lo sabemos que cuando uno trabaja como godín en una institución, en unas oficinas o algo, salir a tu hora está mal visto. Entonces, si no quieres ser mal visto, si quieres que te tomen en cuenta para un ascenso, una promoción, para continuar tu carrera, pues tienes que ponerte la camiseta. O tienes que tatuarte la camiseta, o tienes que hacer lo que te digan, ¿no? Salir 1, 2, 3 horas después de tu hora de salida, tener que trabajar los sábados, los domingos, llevarte trabajo a tu casa, no tomar vacaciones, no pedir permisos. ¿Por qué? Porque entonces eres mal visto. Y a mí me encanta un movimiento actual que se está gestando, que es el de la renuncia voluntaria, no, perdón, la renuncia silenciosa en donde las personas están haciendo lo que tienen que hacer. Así no están haciendo más, simplemente están haciendo lo que está estipulado en su contrato de trabajo. Mi salida es a las 4 y a las 4 se van. Oye, pero ¿por qué te vas? Es mi hora de salida. Oye, pero tienes que venir el sábado, ¿me lo vas a pagar? No, no puedo venir. Así, simple y sencillamente están cumpliendo. Les piden un trabajo que no les corresponde. Eso no está en mi contrato de trabajo, no lo puedo hacer. Y de esa manera están deteniendo el abuso. A mí también me ocurrió, Selene, cuando trabajaba en la clínica de adicciones, yo te platiqué que renuncié porque había cosas que no me gustaban. Esto pasó hace mucho tiempo, ni siquiera fue la razón por la que renuncié. Pero tenía una jefa que no quería Te utilizar el... acosaba, Rafa, te Sí, pero ahorita acosaba, te voy a Rafa. platicar cómo. Ella no quería utilizar el equipo de cómputo de la institución porque como había variaciones de voltaje, no quería que las computadoras se echaran a perder y se las fueran a cobrar a ella. Entonces, me dio a entender que tenía yo que llevar mi propia computadora. Y efectivamente, terminé comprando yo una laptop y todo el trabajo que hacía lo hacía en mi computadora y las computadoras del trabajo no se utilizaban. Entonces, pues, estaba utilizando recursos míos para poder sacar trabajo del lugar, ¿no? Y sí, era una obligación, porque si yo no me dejaban usar las computadoras de ahí, pero si yo no hacía el trabajo, me iban a correr y yo no tenía plaza, yo sí tenía contrato. No te corren, simplemente ya no te renuevan el contrato. ¿Y cuántas veces no nos enfrentamos a situaciones así?
porque yo sé que sí me van a correr. Tú tenías el privilegio de tener una plaza, yo acá no. Y hay mucha gente así que no tiene una plaza o de alguna forma se justifica un despido y los corren. ¿Por qué? Por no ponerse la camiseta. Y sí es muy difícil y sí da miedo. Y si habláramos de la pirámide de Maslow, pues estaríamos en el nivel de la seguridad. Entonces, ¿cómo puedes trascender si tú ni siquiera puedes avanzar de la parte de la seguridad? No tengo una seguridad laboral. En cualquier momento me corren. Si yo no lo hago, si no hago lo que me están pidiendo, me quedo sin trabajo, me quedo sin dinero, me quedo sin todo. Pues sí, pero también tiene mucho que ver tu historia de vida, tu sistema familiar, tu sistema de creencias, porque yo tenía algo seguro y lo dejé. Dije, no, ya, no importa. Claro, O sea, sí, dijera el maestro el del doctorado, Sergio de la Rosa, que le dije, no, yo creo que yo soy muy valiente, ¿no, muchacha? Eres muy inconsciente, dice. Y sí, sí. ajá, quizás, o sea, mi inconsciencia, ajá, la confundí quizás con valentía, pero ¿sabes una cosa? No me arrepiento. Quiero decirte que lo que yo vaya a vivir en esta vida es porque yo lo he decidido y porque me ha gustado eh, saber ser Sí. asertivo. ¿Sí me explico? Y acabas de decir algo bien bonito porque cualquiera que sea el caso, cualquiera que sea el ejemplo que me pongas, aplica lo que acabas de decir. Lo que estás viviendo es porque así decidiste vivirlo. En mi caso, en la historia que te cuento, yo decidí comprar la computadora. Yo decidí callarme, tener la computadora y mantener mi trabajo más tiempo. Te digo que en total estuve 10 años hasta que dije, ay, no, ya se acabó, ¿no? No puedo vivir más de esta situación. Ahí se ven. Bueno, llegó esa parte del cansancio ¿verdad? Pero que te agotó, Rafa, que te hizo quitarte esa área de confort, o más bien, Pero como porque dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces yo sí, estuve sí, ahí hasta que fui más fuerte. Y cuando claro, tuve esta fortaleza, les dije, ahí se ven. sí, sí, claro. Y sí Eso es pasé de estar mal a estar bien. Eso que estás diciendo me parece algo muy interesante, Rafa, también, porque pues, muchas personas están aquí y nos están oyendo y van a decir, ay, mira qué facilito, perdón, yo qué facilito, cómo ella lo plantea o cómo ella lo dice, no, espérate tantito. Yo también fui joven, ¿sí? Yo también tuve miedo, Sí, ajá, yo también no tuve dinero, ¿sí me explico? Yo sí, también me cansé, ajá, sí, pero también me daba mucho más miedo quedarme donde mismo. Y eso es a donde yo voy, ajá. Creo que esas ganas de dejar de ser una persona, pues no es que esté mal ser común, digo, soy común, ¿no? ujú, Pero común en el sentido de, de, de no hacer, de no arriesgarme, de no ir por lo que yo quiero, porque siempre decía yo en mi mente, más vale arrepentirme de lo que estoy haciendo, arrepentirme de que pude haber hecho algo y no lo hice, ¿no? ujú. Entonces, créeme que no fue nada fácil a todas las personas que me están oyendo. Simplemente esto que estamos haciendo no es algo fácil. Ajá, no es nada fácil. Estamos aquí expuestos para el otro. Entonces, no es fácil, pero aquí estamos, perdiendo el miedo, queriendo ayudar a las personas. Al menos ese es uno de mis propósitos, uno de los más importantes. Ajá. Queriendo apoyar al que quiera que lo apoye, el que quiera que lo acompañe, el demostrarte que yo he podido resignificar en mi vida, que yo he podido dejar el miedo, que he sido inconsciente, valiente, como tú quieras, pero he decidido avanzar, he decidido dejar todo lo que a lo mejor muchas personas pues se agarran o se atesoran y no está mal, simplemente que todos somos diferentes y que podemos hacer lo que nosotros queramos. Sí, entiendo que mi vida no es la misma vida de otras personas, pero también la he sufrido. Y te podría contar muchísimas cosas, pero no se trata de eso, simplemente de que en este momento tú y yo, Rafa, estamos hablando de la asertividad,
y que podemos invitar y que podemos acompañar. Qué bueno que existen los psicoterapeutas, qué bueno. Yo bendigo a los psicoterapeutas, son amigos de nuestros hijos, son amigos de nosotros. ¿Sí me explico? Porque pueden enseñarnos cosas que no vemos, como esa terapeuta que me dijo, oye, Selene, espérate tantito, yo te estoy dando el permiso de que renuncies a ese departamento, ajá, donde estás siendo acosada. No te están corriendo, tú tienes una plaza, solo es quitarte de ahí y te vas a ir a otro lugar, el que tú elijas o al que te manden, mejor o peor, pero no vas a tener ese acoso, háblalo. Y lo hablé. Entonces, en ese sentido, me siento muy orgullosa de poder seguir siendo asertiva hoy en día. Sí. Y bueno, yo entiendo con lo que estás diciendo y me hace mucho sentido que ser asertivo es ser valiente. Porque sí, el levantarse y hablar y decir no, no quiero esto o yo necesito esto, requiere de valentía. ¿Sí? De mucha valentía. Y yo digo, ay Dios mío, o sea, es fácil, no necesitas discutir con el otro. Entiendo que hay gente que no te va a entender, ya lo dije hace rato, ¿sí? Entonces, si esa gente no te entiende, entonces tú tienes ahí que sí, que generar, ajá, darle como una gestión o tramitar cómo te estás sintiendo tú cuando no eres recibida. ¿Sí me Ujú. explico? No eres recibida, no necesariamente o no todo el tiempo vamos a ser recibidos. Necesitamos aprender a gestionar. Y eso también tiene que ver con la asertividad. El que tú no me recibas a mí, ajá, no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. Sí, Ajá. Entonces, en ese sentido, podemos darle como un orden a nuestras ideas, ajá, y no decir, no, ¿para qué le digo? No, ya le dije. Y lo que esa persona haga, pues ya será su bronca, pero ya lo dijiste. Y eso te libera, Rafa. claro. Eso es asertividad, es gestionar, ajá, lo que me está pasando en este momento, gestionar mis emociones del hecho, del suceso. Ajá. Entonces podemos ver las cosas como aprendizaje, podemos verlas como lección, en el sentido de que pues, no fue lo que yo esperaba, pero también podemos darnos cuenta que ejercitamos la valentía Sí. con pequeñas cosas. Yo sabes qué les digo a mis pacientes cuando tienen una situación con el marido o lo que sea, les digo, toca a la persona con la que estás. O sea, digo, no es que a todo mundo tocarlo así de tal, pero oye, o sea, el contacto, pero con respeto, obviamente, ¿no? Lo puedo tocar. Es que, oiga, tocar a la persona. Es que, ¿sabes qué? Permíteme, pero quiero expresarme contigo. Permíteme, pero no estoy de acuerdo. Permíteme, pero eso que me estás diciendo me está doliendo. Permíteme, pero siento que me insultas. Permíteme. Y así, ajá, de pequeñas cositas podemos hacer grandes cosas y vamos a ganar algo, respeto, pero no el respeto que yo quiero que tenga el otro, sino el respeto que yo me di al decir en lo que yo no estoy de acuerdo o lo que no quiero ser, simplemente. Sí. Muy bien, Selene, pues muy interesante esto de la asertividad. Es algo que a mí me pregunta mucho la gente. Cuando hago posts en Facebook sobre asertividad, la gente, y sobre todo cómo van llegando, ¿no? ¿Y qué es la asertividad? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es otro? ¿Cómo pongo límites? ¿Cómo digo que no? ¿Cómo eso? Y genera mucha duda, mucha confusión y también mucho interés en la gente. Porque normalmente, como lo dijiste desde el principio, no sabemos, porque no nos enseñan. Cada vez estamos aprendiendo más, pero todavía es muy difícil ser asertivos y la gente todavía está sufriendo las consecuencias de no saber ser asertivos. Y bueno, pues por eso el programa de hoy de cosas que pasan cuando no somos asertivos. Y yo creo que la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, pues sabe porque ha vivido estas cosas que suceden cuando no se es asertivo y no es fácil, no es padre. Y esto nos lleva a esa búsqueda de la que hablas, esa búsqueda de decir, bueno, ¿cómo, qué tengo que hacer para no sufrir esto? Y de repente vamos empezando a entender lo que es la asertividad y podemos empezar como a adoptarla como un estilo de comunicación y hasta como un estilo de vida, ¿no? Claro, Y puede ser un camino largo, pero es un camino bien bonito. sí, Empezar, dijiste gestionar, yo diría, digo, yo lo veo de esa manera, empezar a alinear
lo Está que bien. pienso, con lo que siento, con lo que quiero y con lo que necesito. Ujú. Y Sí, ese, me, y me, ese, me y parece esa bien. alineación nos lleva a tener un mayor conocimiento de nosotros y una mejor forma de vincularnos con el otro. Qué Ujú. bonito. Sí, sí, qué bonito, Rafa. Me gusta ese término que usas de alinear, ¿no? Porque estamos alineando, así como dicen, no, es que se están alineando los astros, ¿no? Ajá, Estamos alineando todo nuestro pensamiento, nuestra sangre que nos está recorriendo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, todo lo que conlleva lo que somos como seres humanos. ¿Sabes, Rafa? Esto que te quiero decir me lleva a este otro evento. Acabo de hacer una conferencia hace días, me invitaron acá en gobierno del estado aquí en Culiacán, y fui a una conferencia, me súper encantó porque estuvo muy sencilla. Yo les dije, ¿saben qué? Les dije, yo no vengo a darles una conferencia magistral, yo vengo a platicar con ustedes, somos amigos, una charla, bla, bla. Eran como 35 personas, el auditorio pues estaba muy grande porque es en el auditorio de gobierno. Entonces, pues, la gente estaba muy contenta porque yo soy muy divertida. ujú, Entonces ponía como que esa parte me del consta. entusiasmo y todo eso. Pero no es esto lo que yo te quiero decir, porque también en la conferencia les decía que para poder vivir un poquito mejor en la cuestión de la salud mental, de podernos relacionar con los compañeros, con nuestros hijos, con la familia, con nuestros amigos, pues necesitábamos buscar talleres, ajá, diplomados, que nos hicieran que nosotros eh, podamos aprender más a vivir desde la perspectiva de la salud mental, ¿no? Entonces, al comentárselo a un amigo mío, le dije, pero fueron bien poquitos, fueron 30. Y me dice él, ¿y qué importa? Esos 30, me dijo, son personas asertivas. Ujú, Ellos quieren crecer de aquí. Y en eso es en lo que tú te tienes que fijar. Los que sí, no fueron, se perdieron de crecer. Y me quedé pensando y dije, wow, es cierto. Yo invito a todas las personas a que se sumen, a que crezcamos, a que conectemos, a que perdonemos, a que seamos valientes. A eso es a lo que yo invito, Rafa. claro. Yo les digo que trabajar en uno mismo, en nuestra salud mental, es como ir al gimnasio. Se nota, se nota. Cuando alguien va al gimnasio se le nota. Y lo Sí. mismo, cuando vamos a terapia, se nos nota. Entonces, pues yo también los invito a lo mismo que tú, Selena, los invitas a que trabajen en sí mismos, porque esas 30 personas ya están trabajando, aunque sea muy poquito, pero están trabajando en sí mismos. Y eso los va a llevar a dar un segundo paso y a un tercero y a un quinto, o a lo mejor este es el 20º paso que dan, pero es parte de ese camino, Pero ahí ¿no? están, y ahí están. Muy bien, Selene, pues qué gusto volver a trabajar contigo en este trabajo que no es trabajo y que está padrísimo y Que divertidísimo. nos encanta, además, que nos encanta, Claro, y pues ¿no? los invitamos a que nos volvamos a ver en nuestro cuarto episodio, ¿no? En el que siga. Y pues un gusto saludarte y hasta luego, Selene, hasta luego a todos nuestros acompañantes. Muchas gracias, mi querido Rafa. Es un placer estar contigo. Sabes que te quiero mucho, que eres una persona muy especial para mí. Y pues estoy encantada. Espero que las personas que nos escuchen, pues nos digan que quieren escuchar, que compartan, que nos ayuden, porque pues lo estamos haciendo con mucho amor. Y eso es lo más importante. Te mando un beso y a todas las personas que nos escuchan, pues un gran abrazo y que tengan un día maravilloso y una semana excelente. Nos vemos pronto, mi querido Hasta Rafa. luego, y recuerden, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Gracias, Rafa. Adiós. Y esto, al igual que todo lo demás, son cosas que pasan. Así que terminemos por hoy y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en YouTube, Spotify y Amazon Music. Suscríbete, dale like, comenta y comparte, ya que con esto nos ayudas muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y esperamos verte pronto.